Seguimos con Primera Página. Siete 25 minutos de la mañana, sigue con nosotros Bassem Tajeldine, analista internacional. Conversábamos sobre el tema del bloqueo y le reitero la pregunta. Se ha hecho denuncia por parte del gobierno nacional y en este caso el canciller Jorge Arreaza hacía referencia a que el bloqueo de cuentas para comprar medicinas, para comprar alimentos, para hacer transacciones e intercambios comerciales con otros gobiernos o con otros países estaban bloqueados y esto no permitía el ingreso. Claro. Le reitero la pregunta. Si los bloqueos son a cuentas personales. ¿A cuentas personales de quién? De funcionarios, porque funcionarios. los documentos han dicho algunas sanciones que Tarek El Aissami, vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, presidente de la República, al director del SEBIN, a Néstor Reverol como ministro de Interior y Justicia, que son congelación de cuentas. Si el argumento es que los tienen bloqueados, compañera, ha mostrado esas cuentas. ¿Qué hace la plata en cuentas personales? Ha mostrado esas cuentas, no hay cuentas personales. Las ha mostrado, nos han dicho al mundo cuánto hay en esas cuentas. No lo han hecho. Es un bloqueo sin duda contra el país, que se disfraza como acciones o sanciones contra personas. Se disfraza muy bien, pero queda hasta muy mal montado ese show. Cuando se bloquean cuentas del Estado o de empresas, a quien el Estado le otorga divisas, porque son droguerías, porque son empresas importadoras de alimentos, etcétera, o de materias primas, etcétera, y se le prohíbe o se le sancionaría, se le amenaza de sanción a cualquier empresa, bien sea de Estados Unidos o de Europa, de realizarse operaciones comerciales con el país. ¿Qué significa eso? No hay que tener mucho conocimiento de política ni estudios muy avanzados para darse cuenta de que se trata de un bloqueo es contra el país, no contra personas, no contra individuos. ¿Y todo es culpa del bloqueo? ¿La situación de Venezuela todo es culpa del bloqueo? Yo no estoy diciendo que todo es culpa del bloqueo. De hecho, te lo comenté al principio del programa. Aquí tenemos nuestros tartufos, nuestros, como decía bien Roberto Hernández Montoya, en un artículo, nuestras termitas que han corrompido por dentro muchas cosas. Y lo ha denunciado el propio presidente Nicolás Maduro. Pero esa denuncia no ha llegado un poco tarde. Pero ya va. Es que estamos haciendo, parece que hincapié y énfasis aquí. Cuando se trata de una acción de bloqueo que está ya muy por encima de todo lo que pueda hacer algunos individuos, algunos corruptos, algunos ineptos, algunos ineficientes también, que se ocupan con el burocratismo de estancar cualquier desarrollo en cualquier actividad. De hecho, hasta en lo personal he sido víctima de algo de esto. Cuando se trata de algo mucho mayor, de un bloqueo que no se le permite a un país reestructurar siquiera su deuda, no se le permiten hacer transacciones comerciales, financieras internacionales, crédito. Un país que no tiene una deuda ni siquiera parecida a la que tiene Argentina. Pero fíjate lo que decía el hipócrita de Julio Borges. Decía, soy responsable de evitar que Venezuela se endeudara. Pero ellos están hablando públicamente de pedir un financiamiento, una vez sean gobierno, en ese supuesto negado, al Fondo Monetario Internacional por $60.000 millones, público y notorio. $60.000 millones, cuando Venezuela su deuda no alcanza ni a 30.000. Son, repito, una cuerda de payasos manejados y lamento decir y utilizar esos términos para referirme. Uno quisiera hablar con altura política y referirse al adversario con altura política. Sin embargo, cuando vemos personas prácticamente prestadas a una acción de sabotaje contra un país entero, a tratar de hambriar y a crear una crisis humanitaria. Compañera, ¿tú crees que eso, del cordón humanitario, se trata de cajas de comidas y de medicinas que van a traer Estados Unidos para acá? ¿Tú crees esa farsa? Vamos a preguntarle al pueblo de Libia qué significó la ayuda humanitaria, o a Panamá. ¿Aquí en Venezuela hay crisis humanitaria? Yo creo que aquí en Venezuela hay una crisis económica inducida por dos factores. Y el primer factor y fundamental es la agresión de Estados Unidos, el bloqueo que Estados Unidos y sus países aliados. Yo dije el primero. El segundo es las razones internas, entre otras, las que comenté hace un momento, ineficientes, corrupción, etcétera, que ha denunciado el propio gobierno, y también algunas políticas económicas que para mí han sido erradas y que yo creo que no hay espacio en este programa para hablar de ellas.
Podemos hablar de ellas en otro momento. Sin embargo, el tema de hoy, que es la OEA, un organismo anacrónico, un organismo corrupto manejado por un ser corrupto como es Luis Almagro, prestado prácticamente a una agresión contra el país, parece no ver Luis Almagro y nadie aquí en la región lo que está sucediendo hoy en Argentina. Los medios parece no están dilucidando, pasando, mostrando lo que está pasando en Argentina y las grandes manifestaciones y ahora el endeudamiento que está sometida a Argentina con el Fondo Monetario Internacional y esas políticas. O Temer, una persona que llega por un golpe de Estado al poder, que nadie lo eligió, pero critica la elección en Venezuela. Toda esta farsa de unos hipócritas que se han prestado un juego perverso contra el país. Perú, ahí está Pedro Pablo Kuczynski, denunciado por corrupción, tuvo que retirarse del gobierno. O el propio Rajoy, Mariano Rajoy, allá en España, denunciaba de corrupción al gobierno de Venezuela y tuvo que salir de su gobierno precisamente por corrupto. Sin duda hay un una comparsa de puros tartufos y de hipócritas que han hecho un juego Ahora demasiado bien, se critica, por cínico ejemplo, contra el país. Ciertamente el bloqueo internacional se critica por parte del gobierno de Venezuela, se hacen pronunciamientos de cómo se está manejando el tema económico en todos los países. Pero, por ejemplo, ¿cómo responde el gobierno de Venezuela ante la situación de PDVSA actual? ¿Es también culpa del bloqueo que PDVSA produzca los mismos niveles de petróleo que producía en los años 50, por ejemplo? No, para nada. ¿Cómo solucionar eso entonces? Hace poco estuvo el presidente Nicolás Maduro reunido con los trabajadores de PDVSA. Sí. Hay una acción de casi 3 millones declinante, de 3.200.000 barriles a un poco más de 1 millón de barriles de petróleo que se están produciendo hoy. Sin duda eso es una responsabilidad interna que lo ha denunciado el propio presidente, de hecho. Los tartufos, como te decía hace un momento, o refería ¿Y se tiene Roberto Hernández para Montoya luchar en su con artículo. esos tartufos que ya tienen 20 años Roberto en el país Hernández gobernando? Montoya, de forma muy simpática, lo refería en uno de sus últimos artículos. Nadie puede dudar de Roberto Hernández o Luis Brito García, de su cercanía al gobierno, de su apoyo al gobierno. Y lo hemos denunciado en muchas otras oportunidades. ¿Hay voluntad en este momento? Porque ya lamentablemente yo creo que hay voluntad, tengo que despedir yo creo para que hay luchar voluntad, contra eso, porque son 18 hay años de voluntad, gobierno. y más que voluntad, hay una necesidad, una urgencia y un entendimiento por parte del gobierno de luchar contra eso. De hecho, se acercan unas internas del PSUV y una posible renovación de cuadros, y hay que seguir a ver lo que está sucediendo dentro del partido del gobierno para ver cómo quedarían las fuerzas allí distribuidas. Hay grandes contradicciones, sin duda, internas. Hay grandes posiciones, ideas, planteamientos diferentes a lo que se ha manejado con respecto a la política que ha manejado el gobierno hasta ahora dentro del partido, pero que seguimos apostando al país, al liderazgo, al país y a resolver los problemas dentro del marco de las leyes internas y del respeto al derecho internacional. Señor Tajeldine, tengo unas participaciones aquí, tengo chancecito de leérselas. Por acá le pregunta Julián Briceño: si no hay alimentos ni medicinas en el país, hay una crisis humanitaria, porque mandan alimentos y enseres a Cuba, son apátridas, le dice el señor Julián Briceño. Es un acto de solidaridad, sin duda, contra un país que ha sido solidario también con Venezuela. Aquí hay médicos cubanos, y hay muerto en el país, muchos de ellos, médicos, técnicos cubanos que han asistido, que nos han apoyado inclusive en el pasado con medicinas a Venezuela cuando más lo hemos necesitado. Creo que tenemos que ser recíprocos en esta acción de solidaridad con ese país hermano que recibió 12 toneladas de alimentos. Pero tiene capacidad Venezuela para mandar alimentos cuando aquí hay gente comiendo de la basura, por ejemplo. ¿Tú sabes qué significan 12 toneladas de medicamentos y alimentos? ¿Y qué pasa con la gente que los pide aquí adentro? La gente sabe, hay una necesidad interna que Venezuela está procurando atender, pese a toda esa situación que denunciamos hace un momento, de bloqueo, que nadie puede negar, y desviaciones internas que también ha acusado el propio gobierno. Nadie lo está negando, compañera. Por acá le preguntan, hay otras intervenciones que le quiero leer rápidamente. Por acá Igor Peña: si usted dice que aquí no hay corrupción, ¿cómo explica el nivel de vida y las posiciones de algunos personeros del Estado? Trajes, carros, casas. Yo dije que no hay corrupción, compañera. Bueno, eso lo dice el señor Igor Peña. Creo que está equivocado, no está viendo el programa.
Por acá le pregunta Quique Arteaga, la pregunta es para ambos. Se presenta el invitado como analista internacional y habla como militante del PSUV o miembro del gobierno. Por último, le pregunto, ¿Venezuela solo se puede retirar de la OEA con la aprobación de la Asamblea Nacional o me equivoco? Yo soy analista internacional y soy militante del PSUV, sí, es verdad. Eso no tiene nada que ver. La pregunta Ahora, de la OEA. ¿Qué dice la pregunta? Disculpa. ¿Se puede retirar de la OEA el gobierno con la aprobación de la Asamblea Nacional o me equivoco? Se puede retirar el gobierno. Ahora hay una asamblea Si la decisión en desacato. del retiro Hay una asamblea en tiene que pasar desacato por la ahorita. Asamblea. Hay una asamblea en desacato. Hay una Asamblea Nacional Constituyente que es un máximo organismo. Sí puede hacerlo el gobierno. Sí se puede retirar el gobierno. Y ha debido hacerlo desde hace mucho tiempo. Muchísimas gracias. Gracias. Por acompañarnos. Era el analista internacional Bassem Tajeldine, que nos estaba acompañando y analizando el tema de la Organización de Estados Americanos, que seguramente va a generar más titulares a lo largo de la semana. Son las 7:35, momento de conocer información internacional.